Bonjour a tutti quanti, amigos, enemigos, creyentes, no creyentes, ingenuos e inteligentes. No es lo mismo, como dice el dicho, llamar al diablo que verlo llegar. Y una guerra por chantaje tampoco es una guerra muy convencional, que digamos. Pero de esto y un poquito más vamos a hablar después de la introducción, porque esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Bueno, queridos amigos, antes que todo darles las gracias por estar conmigo siempre, por inscribirse al canal. Ustedes, ya siempre lo digo, aunque somos pocos, pero ustedes son buenos. Y es importante que, aunque pocos, pero tener siempre de la otra parte personas que escuchen tus análisis y tus consideraciones, no solo sobre la desgracia de Cuba, porque ya sé que ustedes se me están acostumbrando a estas conversaciones con ese amigo, hermano, que es Nelson Machín Viera, el escambrayano, sobre lo que es la desgracia de Cuba y tal. Pero yo soy un tipo demasiado intranquilo y yo tengo que analizar lo que sucede por lo menos en la mitad del mundo, porque me imagino que en la otra mitad también sucedan cosas, pero es demasiado, es mucho para un solo corazón. Así que muchas gracias y seguimos con este video. Bueno, como todos ya deberíamos o deberían saber, Israel decidió unilateralmente romper definitivamente las hostilidades que siempre han tenido con relación a Irán. Porque digo definitivamente porque el perro de la guerra, el genocida Benjamín Netanyahu, al cual yo le llamo Netan Dog, por eso mismo, porque es un perro de la guerra, pues llevaba más de 30 años tratando de arrastrar a los Estados Unidos de América en una guerra definitiva, frontal, contra Irán. Y esto lo logró el 28 de febrero de este 2026, iniciando un bombardeo furioso y sin preaviso contra la capital de Irán, Teherán, pero sobre todo contra la residencia de su líder máximo, que fue Ali Hussein Khamenei, que fue el padre del actual líder religioso de la revolución islámica, que se llama Mojtaba Khamenei. Bueno, pues dicho esto, Israel, después de 30 y más años intentando arrastrar a los Estados Unidos de América en una guerra de desgaste contra Irán, pues lo logró definitivamente, porque Israel sabía perfectamente que, aunque sí es una corporación, porque Israel no es una nación verdadera tampoco. Israel no es un estado oficial. Israel es un estado satélite. Esto ustedes tienen que saberlo, o deberían saberlo. Y entonces Israel, aunque sí posee armamento y posee un potencial militar y tecnológico no indiferente, pero como número es demasiado pequeño para mantener o sostener una guerra de grandes dimensiones contra una nación como Irán, que además de tener un arsenal misilístico casi que ilimitado, estamos hablando de una nación de 8 millones y medio de kilómetros cuadrados con más de 90 millones de personas. O sea que Israel estaba obligado, Netanyahu estaba obligado a arrastrar a los Estados Unidos de América, de Norteamérica, en esta guerra. Y lo logró. ¿Y cómo lo logra? Pues definitivamente porque es que yo creo que este es el verdadero objetivo por el cual el Estado profundo y los sionistas y los grupos de poder, que son los que maniobran y los que manipulan la política en los Estados Unidos de Norteamérica, pusieron a Donald Trump como presidente. Porque todos ya debemos saber, y si no, yo se los estoy informando, que el caso de los files de Jeffrey Epstein no es una coincidencia. O sea, este personaje, Jeffrey Epstein, que fue un agente del Mossad, y no es una casualidad que se lo hayan puesto directamente a Donald Trump al lado. O sea, Donald Trump está ligado a toda la corrupción
y a todo el escándalo sexual y de pedofilia que circunda a este personaje Jeffrey Epstein. Y evidentemente, y esto no es una mía suposición, esto es una suposición de los mejores analistas que existen en estos momentos, pues es evidente que Netanyahu y el Mossad lograron arrastrar a este hombre, a Donald Trump, hacia una guerra contra Teherán, una guerra de desgaste. Entonces ahora, ¿cómo es posible que este personaje, Donald Trump, se haya dejado arrastrar en una guerra tan difícil de ganar, yo diría imposible? Y Estados Unidos de Norteamérica no ganarán esta guerra jamás, y mucho menos Israel. Pero vamos a ver por qué. Bueno, muchos de ustedes, hablo de ustedes los que viven en los Estados Unidos de Norteamérica, pueden pensar que las votaciones en los Estados Unidos deciden algo. Yo les informo que ustedes, aunque sí le vayan a votar por republicanos, democráticos, como sea, ustedes no deciden nada, porque esas decisiones ya se tomaron de antemano en otros sitios. O sea, el presidente de los Estados Unidos, que en realidad no, lo único que hace es representar intereses económicos, solamente eso, intereses económicos, pues ya viene diseñado mucho antes de que ustedes, los grandísimos inteligentes, porque tengo que decir que ustedes son los más inteligentes del planeta, sobre todo me refiero a la parte cubana que apoya, que sostiene y que vota a un mongoloide como Donald Trump, porque ustedes no decidieron nada. O sea, Donald Trump ya estaba decidido que fuera el presidente de los Estados Unidos. Hablando de este personaje, ¿por qué Israel, por qué Netanyahu logra arrastrar a este tipo hacia una guerra perdida? Pues sencillamente porque tiene una palanca muy fuerte que es el chantaje. Donald Trump va a esta guerra porque no le queda más remedio, y a su vez Netanyahu inicia esta guerra porque a él tampoco le queda más remedio, porque la subsistencia de Benjamín Netanyahu como primer ministro depende si se mantiene constantemente, perennemente la región en guerra. Y eso es lo que él está haciendo desde la última vez que fue designado como primer ministro de Israel. Sencilla y llanamente, desde que él tomó ese cargo, pues lo único que ha hecho es bombardear Gaza, un ataque de falsa bandera el 7 famoso de octubre, donde le dijeron al mundo que jamás había asesinado a 1.700 ciudadanos israelíes, que eso fue una grandísima mentira, una grandísima manipulación, y han ido preparando el terreno para que la opinión pública mundial se fuera acostumbrando a la idea de genocidio, a la idea de guerra y a la idea de invasión a Irán. Y la prueba de esto es que en junio del año pasado, la famosa guerra de los 12 días, que fue lo que los iraníes denominaron promesa verdadera número 3, o sea, promesa verdadera 3, pues en esos 12 días, Irán e Israel se probaron mutuamente. Pero no solo eso, también se probó el mongoloide Donald Trump, porque aprovechó para bombardear sitios nucleares o plantas nucleares, específicamente 2 de Irán, para así demostrarle al mundo de que ellos sí tienen poder belicístico para bombardear los sitios nucleares de Irán. Y entonces, queridos amigos del coeficiente inteligente más alto del mundo, cubanos que viven en Miami o en la Florida o en los Estados Unidos y siguen apoyando y votando a este anormal que no se sabe si dice mentiras porque es anormal o dice mentiras y promete cosas que jamás cumplió porque evidentemente piensa que son ustedes los anormales. Se los voy a recordar con este video. ¿Se acuerdan cuando este tipo, este asesino, este genocida prometía esto?
No iniciaré una guerra, las voy a detener. No más guerras, no más interrupciones. Tendremos prosperidad y también tendremos paz. Con Trump no tendremos más guerras, no más interrupciones y tendremos prosperidad y paz para todos. Soy el candidato de la paz, soy la paz. Pues nada de esto lo ha cumplido. Y no solo no ha cumplido con esto, a ustedes los han utilizado como siempre hacen estos inteligentones para ganar votos y para hacerle creer al mundo que los Estados Unidos de Norteamérica son una corporación democrática y libre. La guerra de los 12 días fue una prueba preliminar de lo que ocurrió el 28 de octubre. Entonces, hablando de Donald Trump, Donald Trump es una persona completamente enferma. O sea, yo he dicho ya en varios videos y lo voy a seguir diciendo de que esta es una persona que tiene tara. Cuando yo digo que es mongoloide, no lo digo por decir, es una persona enferma, es una persona con un ego desmedido, es un ególatra, él es un tipo que dice mentiras y se cree esas mentiras y por supuesto está obligado a Garabina a mentir y a manipular. Ahora absolutamente nadie desea tomar el liderazgo allí. Hemos perdido por completo nuestro espíritu y fortaleza. La Fuerza Aérea desapareció junto con sus defensas aéreas. Todo se desvaneció. Incluso el radar desapareció. Sus líderes se fueron, el siguiente grupo de líderes se fue y el siguiente grupo de líderes se fue casi por completo en esa ocasión. Queremos hablar con ellos, pero no hay nadie con quien hablar. No tenemos con quién hablar. ¿Sabes lo que nos gusta? Ustedes, y yo me refiero siempre a la comunidad cubana que vive en la Florida y en Miami, están apoyando, o los que están apoyando, los que están votando y los que están justificando a este personaje, es importante que ustedes sepan que están apoyando a un genocida, a un asesino, a un presidente de los Estados Unidos que no sabe ni dónde está parado o da la impresión de no saber dónde está parado, porque es imposible que él diga cosas como que él no sabía que Irán iba a responder así. Well, Israel would be gone, it would be incinerated, and probably the Middle East likewise. And remember, they got all of those missiles, and I heard they were sending missiles to UAE. I said, that's strange. You know, UAE is like the banker for Iran. They're like the banker. Qatar, their neighbors, they got along okay. Saudi Arabia, all of a sudden, Kuwait is getting hit. Bahrain is getting, all these countries are getting hit. There was no expert that would say that was going to happen. It's not a question of like, gee, should you have known? And if we did know, big deal. I mean, we have to do what we have to do. Él no tenía información de que Irán tenía ese arsenal de misiles balísticos tan sofisticados ni tan amplios. Es un tipo que desata una guerra global con consecuencias catastróficas no solo para los Estados Unidos, para el mundo entero, y después con una tranquilidad desarmante, pues el tipo dice que él no se esperaba que Irán reaccionara de esa manera. Al mismo tiempo también lo dice desfachatadamente que ya no tienen con qué negociar porque los han matado a todos. Como ellos, los norteamericanos, han asesinado a todos los líderes iraníes, pues ya, aunque si ellos quisieran negociar, pues no tienen con quién negociar porque no tienen quien coja el teléfono. Sobre esta guerra, esta madrugada, el presidente Trump también compartió un mensaje en su red social. Sostiene que Estados Unidos está destruyendo por completo, dice, el régimen de Irán de todas las maneras posibles. Arremete contra el diario New York Times por cuestionar su gestión en la guerra. Agrega también que el régimen iraní ha estado matando a personas inocentes en todo el mundo durante 47 años y cierra su mensaje diciendo que ahora él como presidente los está matando a ellos, lo que para él es un gran honor. O sea, eso son cosas infantiles. Y si no fuera por la cantidad de muertos, de asesinatos, de los miles y miles de personas que están ahora mismo sin vivienda, de un lado y del otro, eso sería una comedia, eso sería una cosa que diera risa, pero no da ninguna risa porque estamos hablando
del presidente de los Estados Unidos de América, supuestamente. Y digo supuestamente porque Irán ha demostrado que ya los Estados Unidos de América no es la nación que nos han pintado durante más de 50, 60, 70 años. Entonces, ahora yo en este video no voy a hablar de quién está ganando ni quién está perdiendo. Yo simplemente voy a mencionar algunos detalles que son muy interesantes y que nos pudieran dar una idea de quién está sufriendo más. Por ejemplo, Irán ha logrado con esta guerra, que es una guerra asimétrica, porque está bombardeando varios objetivos simultáneamente. O sea, Irán está bombardeando objetivos en Israel, en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, en Qatar, en Omán, en Kuwait, en Dubái, en Irak y en Qatar. En estos países, que son los países que rodean, excepto Israel, que está de la otra parte de Irak, pues Irak también lo está bombardeando, porque en Irak una base militar estadounidense muy importante. Y entonces les estaba diciendo que todos estos países, que además son aliados de los Estados Unidos de América, pues están siendo constantemente bombardeados, pero no las naciones, sino las bases militares y logísticas norteamericanas que estos países han concebido. Porque ser aliado de los Estados Unidos es eso, concebir su terreno, ceder su territorio para que ellos pongan sus bases y para que ellos puedan hacer lo que les salga a ellos de sus cojones, porque esa es la política de los Estados Unidos de América con sus amigos. O sea, los amigos de los Estados Unidos de Norteamérica no son verdaderos amigos, son simplemente instrumentos para los objetivos de conquista imperialista de estos Estados Unidos de Norteamérica, que a su vez son una colonia de los sionistas de Israel. Pues bien, les estaba diciendo que entre los detalles interesantes que Irán ha logrado con esta resistencia fortísima, porque Irán no solo responde a los ataques, sino que se va recuperando, porque otra cosa que han pensado estos ilusos, estos inválidos mentales, es que eliminando la cúpula y los líderes iraníes, pues iban a hacer sí que se produjera un cambio de régimen en Teherán. ¿No teme que usted pueda ser uno de los objetivos? Cualquiera podría convertirse en un objetivo, pero como todos los demás, nos mantenemos firmes y trabajamos por los objetivos e intereses de nuestro país. Y no dudamos en dar nuestras vidas por ello si es necesario. Y me da la impresión de que va a suceder exactamente lo contrario. Israel, como una gran civilización, se enfrenta a sus propios líderes, acusándolos de provocar una guerra que ahora se está calentando. El momento exclusivo proviene del ministro de Seguridad Nacional del Mundo de Israel, Itamar Ben-Gvir. Después de visitar el lugar del impacto de un misil cerca de una carretera, los ciudadanos enojados comenzaron un juego político crudo, emocional y profundo, el caos, en una instalación abarrotada como un refugio. La policía, los medios de comunicación, el personal de emergencia y los civiles filmaron todo. En mi opinión personal, se va a producir un cambio de régimen en Israel y en los Estados Unidos de América. Recuerden estas palabras porque se los estoy diciendo ahora, completamente consciente de lo que estoy diciendo. Pero bueno, ¿qué cosa ha obtenido Irán con esta resistencia? Porque estamos hablando de que ellos planificaron una guerrita de, así como dice este mongoloide Donald Trump, este oligofrénico Donald Trump, pues que en 3 días, que en 48, 72 horas ellos iban a resolver el problema. Y este tumor que se llama Irán, para ellos se les está complicando. ¿Y de qué manera? Porque, por ejemplo, un detalle curioso, ya Irán logró romper las relaciones que más o menos existían entre Francia, España y Alemania. Por ejemplo, Irán logró poner en desacuerdo a los Estados Unidos y a la OTAN, que la OTAN es una dependencia de los Estados Unidos. Eso también ustedes deberían saberlo. Pero ya la OTAN se negó a participar en el conflicto. Y eso es un detalle de no poco conto. Pero además, ¿qué otros detalles ha logrado Irán con esta resistencia? Pues
ha eliminado casi todas las bases, si no todas las bases norteamericanas, que los norteamericanos junto con los israelíes se pasaron 40 años construyendo alrededor de Irán, para cuando llegara este momento, pues tener más acceso a el cielo iraní. Pero la cosa curiosa es que estos mismos personajes que supuestamente planificaron esta guerra desde hace muchos años, pues parece que no tuvieron en cuenta que Irán ya no es la primera vez que tiene una guerra larga. Porque, por ejemplo, se los digo, se lo informo al señor Donald Trump, que yo sé que no va a ver este video, pero los inválidos mentales que lo apoyan y lo siguen sí lo van a ver seguramente, sobre todo los cubanos que viven en la Florida, pues en Miami, pues ya Irán pasó por esto. Irán estuvo 8 años en guerra contra Irak, guerra que fue provocada por la CIA, por los Estados Unidos y apoyada por la India, por Turquía y por Israel, además de los Estados Unidos. Y en esa guerra, Irak perdió la guerra y no pudo hacer sí que Irán claudicara. O sea, los Estados Unidos de Norteamérica se han metido en una guerra tan difícil que ahora el problema es cómo salir de ella. Porque eso sí, se los puedo asegurar de que Irán no se va a rendir, aunque ellos utilicen el arma atómica. Irán no se va a rendir. Y atención, porque no está totalmente seguro si Irán la tiene o no. Ellos tienen que ahora saber cómo van a solucionar este problema, porque Irán no va a dejar de bombardear. Irán está bombardeando perennemente Israel, perennemente todas las bases en todos los territorios de los aliados de los Estados Unidos, que ese es otro detalle estratégico en esta bronca. Genial. Lo primero que hizo fue poner contra los Estados Unidos de Norteamérica sus propios aliados. Y bueno, para no decir el bombardeo constante, ha casi destruido por completo Tel Aviv, aunque los medios de información no los quieran decir. Tel Aviv está casi que como Gaza. Cuando vemos las imágenes de Tel Aviv, dan la impresión de que estás viendo las imágenes de Gaza, porque en todo esto tenemos que decir que también Hezbollah en el sur del Líbano está bombardeando constantemente el norte de Israel. Y los yemeníes, por allá, los hutíes, por el mar, por el Golfo de Omán, pues están bombardeando las naves de reabastecimiento militares de los Estados Unidos. Por ejemplo, otro detalle importante, hablando de naves y de los Estados Unidos, Irán logró que los dos portaaviones más costosos e importantes de la flota norteamericana, que son el USS Gerald Ford de la clase S y el Nimitz, y uno de la clase Nimitz, que es el Abraham Lincoln, los dos fuera de combate, fuera del teatro, del escenario de guerra. Y entonces, ¿para qué sirve tanta opulencia de militar si en el momento de la verdad tienes que retirarlos de la zona del conflicto? ¿Te das cuenta? Pero además acaban de hundir una nave de reabastecimiento con toneladas de misiles que cada uno cuesta entre 2 y 2,5 millones. Para que se den cuenta, hundida. No es que esa sí no se retiró, esa sí la acaban de hundir, la PIR. Entonces, para que se den cuenta de que Irán no es peccata minuta. O sea, si ellos pensaron que iban a lograr aniquilar a Irán en 48 o 72 horas, pues sacaron mal la cuenta. Porque otro detalle, y este es uno de los detalles más importantes, que además es una de las armas más importante que tiene Irán en su mano, el estrecho de Hormuz. Ahora mismo, el cierre de ese estrecho está causando un estrago terrible, pero no solo a los Estados Unidos de Norteamérica y a Israel, no, al mundo entero, porque por ahí pasa el 20 o el 25% más o menos. Hay quien dice el 18, hay quien dice el 22, hay quien dice el 20, hay quien dice el 25, pero entonces digamos que entre el 18 y el 25% del crudo de petróleo y de gas natural del mundo, además de otros insumos, como por ejemplo son las materias primas que sirven para hacer fertilizante. Entonces, otro detalle interesante, y es que a los Estados Unidos de América, y eso lo reconocen todos los analistas serios,
el desgaste económico que está sufriendo los Estados Unidos de América, que ya antes de empezar este conflicto tenía un déficit de 38.000 millones de dólares, pues entonces es por eso que ahora ustedes que viven en los Estados Unidos están pagando el galón de gasolina 2 y 3 veces más. Y esto no va a parar. O sea, esto va a más. Entonces, bueno, yo quería decir que esta guerra, que los Estados Unidos no van a ganar, por supuesto, y que este personaje, porque este video es dedicado sobre todo a este personaje, a este mongoloide, a este genocida con ínfulas de Adolfo Hitler, porque es un fascista. Y es un fascista él y es un fascista todos los que lo rodean. Porque, por ejemplo, ahora mismo en los Estados Unidos se están desarrollando, en el Senado de la República, están, digamos, entrevistando, que no es entrevistando, porque en sí los están encausando más o menos a, por ejemplo, Tulsi Gabbard, a Redcliffe, a Patel. O sea, ellos están llevando a la mesa de los acusados, digamos, acusados entre comillas, no acusados penalmente, sino acusados moralmente, a los personajes que, según algunos senadores, muchos parlamentarios norteamericanos, pues debieron haber informado al presidente, al supuesto ingenuo presidente, de las consecuencias que iba a tener una guerra directa con Irán. ¿La comunidad de inteligencia consideró que existía una amenaza nuclear inminente por parte de Irán? ¿Sí o no? Senador, la única persona que puede determinar qué constituye o no una amenaza inminente es el presidente. Falso. Esta es la Audiencia Mundial sobre Amenazas, donde se presenta al Congreso información de inteligencia nacional, oportuna, objetiva e independiente de consideraciones políticas. Porque no por gusto, todos los presidentes en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica se han categóricamente negado a sostener una confrontación bélica directa con Irán, porque sabían que esto iba a suceder. O sea, ahora mismo Donald Trump y su gabinete están metidos no en las patas de los caballos, no, ya los caballos le pasaron por arriba y entonces ahora mismo están en el hueco donde los caballos lo dejaron todo pisoteado y no saben cómo salir de esta situación. Entonces este video es para ustedes, mis amigos, que tienen un coeficiente de inteligencia más bajo de 10, o sea de menos 10, para que se den cuenta de que tienen que despertar y no sigan escribiendo en Facebook y en Instagram y elogiando el poder militar que está siendo aniquilado en el Golfo Pérsico por parte de Irán. Porque ahora mismo están llegando los féretros a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos e Israel están censurando los daños reales que está causando la contraofensiva iraní, y porque los elementos que ellos utilizaron al principio se les han vuelto todos en su contra, porque lo que han logrado es exactamente el efecto contrario. O sea, que Irán bombardee a los 4 vientos, que la opinión pública mundial se vire casi toda contra Israel y contra los Estados Unidos de Norteamérica, que los ciudadanos norteamericanos empiecen a despertar y sepan quiénes son los verdaderos culpables de este desastre estratégico, porque esto es un desastre de magnitud increíble para una administración norteamericana. O sea, como era una cosa que nunca había sucedido, pues se puede categorizar como el mayor desastre que ha enfrentado una administración norteamericana, porque Vietnam fue un desastre que vivió
Lyndon Johnson, pero no de estas magnitudes, porque eso fue entre los Estados Unidos directamente y Vietnam. Aquí hay involucrados una cantidad de actores increíble, pero lo más simpático de esto es que son muchos contra uno solo. En este caso son dos potencias nucleares como Israel y los Estados Unidos contra Irán, que supuestamente o hasta este momento que yo estoy haciendo este video no ha declarado que tiene armas atómicas o ojivas nucleares. Y bueno, además de todos los problemas que comportan estas audiciones que están haciendo los congresistas a Tulsi Gabbard, a Ratcliffe, el director general de la CIA, y a Patel, que es el del Pentágono, Tulsi Gabbard, que es la de la Seguridad Nacional, pues la semana pasada renuncia el jefe del contraterrorismo del Pentágono, o sea, Joseph Kent. Este tipo es importantísimo en esta ecuación porque el tipo no solo renuncia, sino que se pronuncia y expone por qué renuncia. Y además expone toda la mentira que hay detrás de las injustificadas, de los injustificados motivos por los cuales los Estados Unidos de Norteamérica decidieron invadir Irán. Repito, arrastrados de una manera chantajista por Benjamín Netanyahu y por los sionistas de Israel. Vamos a ver lo que dice Joseph Kent en una entrevista con Tucker Carlson. Vamos a verlo. ¿Estaba Irán a punto de conseguir un arma nuclear? No lo estaba hace 3 semanas, cuando empezó todo esto, y tampoco lo estaba en junio. Quiero decir que los iraníes tienen un dictamen religioso, una fatwa, que prohíbe el desarrollo de armas nucleares desde 2004. Está en vigor desde 2004. Es de dominio público. Pero tampoco teníamos información de inteligencia que indicara que se estuviera incumpliendo esa fatwa o que estuviera a punto de ser revocada. Creo que esto pone de manifiesto una cuestión más amplia. ¿Quién está a cargo de nuestra política en Oriente Medio? ¿Quién decide cuándo nos vamos a la guerra o no? Tal como se desarrollaron los acontecimientos, los israelíes impulsaron la decisión de tomar esta medida, que sabíamos que desencadenaría una serie de acontecimientos, es decir, que los iraníes tomarían represalias. Y entonces, queridos amigos, dicho todo esto, yo los invito a reflexionar, a siempre, lógicamente, ponerse de la parte más positiva de la historia, porque esto la historia también lo va a evaluar. O sea, la historia también en este caso va a hacer sus evaluaciones y esto va a pasar como una de las vergüenzas más grandes de todas las que han pasado las administraciones norteamericanas, pero esta va a ser, pero por mucho, la más importante. Los dejo con este importantísimo mensaje de una de las mentes más lúcidas que existen en estos momentos en los Estados Unidos y que es el economista Jeffrey Sachs. Estás llevando al mundo hacia un desastre colosal, ¿verdad? Ni siquiera la OTAN ni China, con quienes buscas ayuda desesperadamente. Señor Trump, su trabajo es poner fin al desastre que usted y Netanyahu han causado. Muy sencillo. Vuelve a casa y detén este error absoluto que está destruyendo el mundo entero. El mundo sabrá quién está causando el colapso de la economía mundial. Y eres responsable por activar el detonante de la Tercera Guerra Mundial, sin contar que la OTAN no acudirá a tu ayuda por esta insensatez inexplicable. Regresa a casa. Has aniquilado a demasiadas personas, devastado Teherán innumerables veces, realizado miles de ataques. Vuelve ya. Mataste a sus líderes religiosos, mataste a los líderes que dijeron que no queremos armas nucleares. Los asesinaste a ellos y a sus líderes, igual que lo hicieron en las negociaciones del verano pasado. Ve a casa y para. Ahora no intentes involucrar a otras personas, a otras naciones en todo esto. Basta con eso. Por lo tanto, nos espera una enorme crisis económica. ¿Será que la crisis depende de lo que el mundo crea sobre Netanyahu y Trump? Deja de destruir el mundo entero. Si esto sucede, vaya a casa y detenga el juego.
Esta crisis será muy grave y costosa, pero no devastadora. De no ser así, las consecuencias serían devastadoras. En unos 80 países, el ejército estadounidense y la CIA están presentes. Esos lugares tienen miedo, nos tienen miedo. No los estamos defendiendo, los estamos ocupando, así que no hablan. Hemos escuchado una voz tras otra de líderes valientes hablando públicamente. Al igual que el primer ministro español, les aseguro que, tras conversar con numerosos líderes, la percepción es unánime. ¿Qué diablos está pasando en vuestro país? ¿Qué está pasando? ¿Eso es lo que quieren saber? Escucha esta demasiada petición y ayúdanos después de que haya cometido este increíble error. Así que eso es lo que está pasando en el mundo y, por cierto, la gente debe entender que no es casualidad que atacamos a Venezuela, bombardear Nigeria, sancionar a Rusia y también invadimos y atacamos a todos los países productores de petróleo, incluyendo Irán. Estados Unidos tiene la ilusión de gobernar el mundo. Están tratando de tomar todos los suministros de petróleo. Eso es lo que está sucediendo ahora. Entonces, como todo esto es tan delirante, puede conducir al desastre. Entonces el señor Trump llamó a todos sus buenos amigos. Ustedes deben venir y salvarnos, porque somos sus mejores aliados y protectores. No, ustedes no están protegiendo a nadie, no están protegiendo a la OTAN. De hecho, usted amenaza con invadir la OTAN y Groenlandia. Volvamos a la realidad de que usted no está protegiendo la economía europea, sino que la está destruyendo paso a paso. Esto se aplica a... Todo esto llevó a la guerra en Ucrania. Estados Unidos impulsó la expansión de la OTAN hacia el este y contribuyó al golpe de Estado de 2014 y la destrucción del gasoducto entre Rusia y Europa. Usted está destruyendo la economía europea y lo está haciendo de nuevo. ¿Qué hay de todos estos países del Golfo? ¿Crees que esto es bueno para los negocios en Dubái? Creo que no, es un desastre. Estados Unidos es tu amigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Todos deben respirar profundamente y recordar la máxima más famosa de Harry Kissinger. Es decir, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser sus amigos es fatal, y eso es lo que están aprendiendo ahora. Y bueno, ¿qué más decirles? Que esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Muchas gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.